Mariano la Antigua y yo tenemos, de Al-Hadaki, tenemos una relación de hace muchos años. Él me hizo un cuento. Él me dijo que él fue a ver a Aura, creo que fue a Cinema Café, ya como Aura, no el tributo, sino que fue a ver ya cuando la banda ya estaba tocando con su propio nombre. Y me sale con una cosa que a mí me sorprendió mucho. Me hizo un comentario que a mí me sorprendió, que fue, la estrella de Aura es Manny. Y yo, pero tú estás loco. Muy obviamente, la estrella de Manny es Javier. No, hazme caso. La estrella de Aura es Manny. Y Futuro Divorciado, que es la banda que yo manejaba, éramos como medio competencia de Aura, y sin embargo, Manny estaba en todos los shows. Todos los shows importantes de Futuros, Manny se lo dio e iba y nos abrazaba después en el camerino. Yo lo veía como tan buena onda que yo dije, no hay forma que este tigre sea una estrella. Muy común, humano. Muy accesible, muy fácil. Los otros dos, yo siento que Javi es como más distante. JJ es un amor, pero como que le toma como más tiempo abrirse. Pero Manny era como tan abierto. Y parece que Mariano tenía razón. Yo no lo diría así. Para mí son los tres súper talentosos. Y lo que pasa es que Manny sí era el único que solamente canta. Los otros trabajan en otras disciplinas. Actuación, baile y eso. Entonces se han dedicado, porque yo sigo trabajando con los tres, y se han dedicado a otros proyectos. Pero Manny sí era el único que solo cantaba. Bueno, compone obviamente, compone y canta, y eso es lo que él quería hacer. Y Manny es el mayor de los tres, de edad. No decimos las edades. No decimos Manny, sí, ahora no importa tanto, pero en Aura era mucha la diferencia. No, bueno, entonces siempre lo tenía así como que claro, y él estaba puesto para su proyecto y que fuese musical. Entonces no era, o sea, es como que porque ese iba a ser su camino. Es también como que uno mismo se cierra las opciones y dice, por aquí es. Exacto. Y eventualmente cuando uno empuja esa piedra tantas veces, eventualmente se mueve. No, y Manny también ya había tenido otras experiencias en otras agrupaciones. Manny tuvo en Ilegales, Manny tuvo en con Quinito. Él fue manager de Rita Indiana, por ejemplo, antes de Manny tuvo múltiples. Manny trabajó en Focus como ejecutivo. También. Manny tuvo múltiples empleos y eso, pero también eso, o sea, él había tenido ya como fogueo de hecho, él también había intentado lanzar un proyecto solista justo antes de Aura. Sí, que yo lo recuerdo. Sacó un solo tema, creo que fue, y bueno, después entonces tuvo Aura sirvió mucho como una plataforma para fans, o sea, los clubes de fans de Aura. Bueno, nosotros estábamos creo que en ese concierto que tú mencionas en Cinema Café, había alguien, yo no sé por qué, y yo no, hasta el día de hoy no puedo recordar quién era. O sea, fue una persona, un muchacho que estaba al lado de mí, que tenía algo que ver con los que estaban haciendo la producción técnica. Y él vino y me dijo, tú eres la manager de así. Entonces me dice, mira, él era puertorriqueño, que había trabajado con Menudo back in the day. Y él me dijo, yo no había visto la reacción de los fans viendo a esos muchachos desde Menudo. Me dijo, yo no había visto ninguna, o sea, y él me agarró y me dijo que tú tienes una mina de oro en la mano. Wow. Eso me lo dijo esa persona que nunca sé quién es. Ojalá vea el podcast. Ojalá lo vea. Y me contacte. Era mucho mayor que yo en ese momento. Se imagina, había trabajado con Menudo y todo. Y cuando él me dijo, o sea, y eso es, o sea, ahora de verdad sirvió mucho para conectar con fans. Y cada uno sigue con sus, o sea, cada uno se creó un club de fans para cada uno. Wow. Las Manis eran las maniáticas, que ya hay maniáticos y maniáticos, hay dos. Habían las JJ Lovers y las de Javier en Grullonas. Y todos tienen presidente del club de fans. Todavía se juntan, por ejemplo, para sus cumpleaños y le hacen encuentros, regalos. O sea, ellas siguen ahí, son súper fieles. Pero se desintegra Aura. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo tú terminas con Manny? Bueno, es que en Aura fueron 4 años, pero súper intensos. Hicimos muchas cosas, muchos acuerdos promocionales, viajamos, hicimos giras, fuimos a premiaciones internacionales, o sea, tuvimos como bien integrados los 4. La decisión de separarlos también se tomó entre los 4, o sea, fue todo un proceso muy... Yo creo que, bueno, volviendo al tema del profesionalismo y la ética profesional, o sea, como que fue todo muy organizado, no sé, o sea, y no sé, por alguna razón yo les demostré que
no sé, que hacía bien mi trabajo, o que no sé, ellos confiaron en mí. Bueno, obviamente hacías bien tu trabajo, por eso fue que yo te traje, porque tú haces bien tu trabajo. ¿Cómo así? Cada uno cuando decidió, o sea, nos tomamos un tiempo primero, porque fue fuerte, fue de terapia la separación. Okay. Y nos tomamos un tiempo, o sea, cada uno, yo seguí con mi agencia y ellos, no sé, como cada uno, yo obviamente me quedé a la orden y todo. Y cada uno cuando lanzó su proyecto musical independiente, porque los tres lo hicieron, volvió. Okay. Y para mí eso fue un mayor reto porque yo tenía que llevar 3 proyectos y sobre todo sin hablar uno del otro, usando estrategias diferentes cuando yo sabía que venían de la misma base de fans. Okay. Escuchar qué quería cada uno a nivel de, o sea, con sus sonidos, que ya iban a ser diferentes. Entonces, como quitarme el sombrero de Aura y de las estrategias que yo había desarrollado y habíamos trabajado como Aura en ese momento, con ese género, con todo eso. Entonces, fue como olvidarme de todo eso. No pudiendo olvidarme porque era yo misma. Claro. Y conectar con cada uno de sus nuevos proyectos. Y bueno, así lo hemos hecho y seguimos. ¿Cómo tú sales con Manny? ¿Cuál es tu estrategia cuando Manny sale? Bueno, hubieron 2 cosas. Lo primero fue eso, de seguir con el sonido de Aura, porque había que seguir dándole a las fans lo que les gustaba y lo que estaban esperando de él. Entonces, los primeros sencillos, si lo oyen, Sobrenatural, por ahí, bueno, el álbum Sobrenatural, pero esos primeros sencillos, Dime pa' qué, Sobrenatural. Como tú no hay dos. Ajá, eran muy, muy, muy Aura. Como te digo, eso era lo que quería el público, entonces eso se le dio. Otra de las estrategias que usamos fue que se lanzaron, creo que el primer sencillo seguro, no recuerdo si el segundo, y se empezaron a promocionar sin hacer el lanzamiento oficial de Manny Cruz como artista, con su nombre y que ya es solista. Y sonaban en la radio y todo. Hay gente que me decían, no, yo pensaba que eso era como de México, pensaba que eso era no sabían quién eran esos temas. Entonces ya hicimos formalmente en Jarro Café, meses más tarde, el lanzamiento. Entonces ahí sí invitamos ya a la prensa, colegas, todo lo que se hace para que se enteren ya que era Manny Cruz que venía con su nombre y su nuevo proyecto. Y no fue hasta Sabes Enamorarme. De hecho, cuando iba a salir Sabes Enamorarme, íbamos a sacar otra que mírala. O sea, generalmente cuando uno va a sacar un tema, ¿verdad? Vuelvo y digo, escuche el tema porque hay... Bueno, yo tengo artista, por ejemplo, Leton P, que tiene un tema muy diferente a otro y muy diferente a otro, pero es la misma artista. Entonces hay que sentarse, escucharlo y definir cuál es la estrategia, las herramientas de comunicación que se van a usar, por qué canales, todo eso que se hace para cada sencillo. Entonces eso lo hicimos con Mírala y Sabes Enamorarme. Y teníamos como una u otra. Así va a ser el próximo sencillo. Y Manny, Manny se lleva mucho de sus corazonadas. Eso es muy importante. Manny es que se podría llamar hasta impulsivo, pero no, o sea, es como que no, yo siento que eso es lo que yo tengo que hacer, eso es lo que yo tengo que hacer, y yo, pues hazlo. Que a veces va hasta en contra de lo que uno pensaría o de lo que pero entonces le funciona, entonces uno... y entonces estábamos en eso. Hicimos el plan total de si Mírala era la que iba a hacer el lanzamiento o Sabes Enamorarme. Y él decía, yo quiero sacarme del sistema a hacer un merengue, porque sus proyectos anteriores habían sido muy conectados con el merengue. Sí. Y él se devolvió, él vivía en Miami también, y se devolvió para estar con este público y para su país y para, o sea, él tenía ese dominicanismo metido. Y él decía, yo quiero sacar, aunque no pase nada, porque para mí seguía siendo una locura. Porque imagínate, o sea, ir no había merengue. De un tema, exacto. No había merengue, no había merengue, no había nadie haciendo eso. Y además, ya tú tienes una base de fan, que hablamos que es lo más difícil de lograr. Sí. Y no es merengue lo que tú le estás dando. Entonces, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces... Nada, Mírala era parte del disco, había salido, pero no se promocionó como sencillo. Y él dijo, vamos con Sabes Enamorarme, pase lo que pase. Y si no, un sencillo más, un sencillo menos. Exacto. O sea, suena ese merengue y él lo tiene en su repertorio y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Y Sabes Enamorarme cambió toda la historia. O sea, la gente se volvió loca, la hizo suya, yo no sé, nos empezaron a contactar de todas las bodas. Eso es algo que nos persigue hasta ahora porque todo el mundo quiere contratar a Manny para que le cante un tema, por ejemplo el primer baile o algo así. Ya nosotros no hacemos eso, ya ese formato no lo tenemos. Bien. Pero fue una estrategia de promoción que usamos cuando Sabes Enamorarme. Él iba con su pista y le cantaba el primer baile en la boda.
Y de ahí lo oían otra y otra y otra boda y se volvió una bola de nieve. Y ya él dijo, bueno, si les gustó el merengue, pues esto es lo que yo voy a hacer. Y yo dije, ahora yo soy merenguera. ¿Y Santo Domingo? Bueno, Santo Domingo fue en la pandemia. Santo Domingo surge de una conversación con mi papá. Manny estaba en mi casa un día que tenía una boda cerca de mi casa y se atrasó, como pasa mucho. Y yo le dije, ven para acá. Y ahí estaba mi papá y se sentaron a hablar. Y papi siempre decía, mi papá es historiador. Y escribe mucho, libros y eso, obviamente no canciones, pero él decía que casi todas las ciudades emblemáticas tienen como un tema, o sea, La Habana, Buenos Aires, o sea, o como que le escriben mucho, hay muchos artistas que le escriben a sus ciudades. Sí. Y empezó a hablar de todas esas canciones famosas, no sé cuánto, y dijo como que le daba pena que Santo Domingo no tenía una canción. Hacía falta. Bueno, así han habido, no voy a decir que no, pero exacto, no había una o de moda o para esta generación, o nada, él le cogió con eso y cogió un papel y empezó a escribir unas cosas, como unas ideas así de sueltas, no nada que ver, no recuerdo ni siquiera qué tan igual a la letra de ahora. Y Manny se quedó con eso como en la cabeza, fue como una recomendación, un consejo, no fue... Y él se fue con eso y pasó el tiempo y una vez él estaba en Casa San Pablo viendo una obra de su hijo, de eso de colegio, y le vino la melodía, empezó a pensar todo eso, y entonces él se fue para el baño de Casa San Pablo. Sí, cuando llegan esos faxes del Valhalla, hay que parar lo que uno esté haciendo. Sí, él se fue, bueno, eso yo recibo de eso, no solo de él, de muchísimos artistas, digan, estaba pensando en esto, entonces se graban como voice notes y no sé qué, con las ideas, con las melodías, graban las melodías. Y nada, de ahí salió. Entonces lo teníamos el tema ya hecho. Y en pandemia, que tuvimos como que, ¿qué hacemos ahora? No hay público, no hay forma de hacer nada. A Manny se le ocurrió, dijo, pero Santo Domingo está vacío. O sea, la ciudad con el tema del toque de queda y todo eso. Él dijo, vamos a grabar el video. Y el video, en verdad, que se necesitaba 3 o 4 personas y todos lejos, con mascarilla. O sea, claro. Eso fue en el momento más cerrado de la pandemia, que nosotros veíamos Santo Domingo solo y este es el momento. Entonces, nada, pedimos los permisos de la ciudad y de todo eso y se hizo en ese momento. Por eso se ve así la ciudad vacía, así no fue de que fue de madrugada ni que nada. Eso fue un horario sí, normal. Que estaba vacía. Que estábamos, exacto, en que todo el mundo estaba en su casa tranquilo y nosotros aprovechamos eso y no sé, también funcionó por el tema de la pandemia, quizá todo el mundo estaba cerrado. En la pandemia he visto muchos artistas que escribieron, qué sé yo, un poco más muy emocional y que es un poco más oscuro, más. Entonces Santo Domingo venía con un ritmo como bien refrescante, bien, nada, como alegrar un poco y nada, gustó y se hizo el himno que es hoy en día.